Buenas tardes, nos encontramos ahora en la semana 3, en el día 3 del área de matemática para el segundo grado de secundaria. El título de la sesión es Determinamos la cantidad de bacterias en un tratamiento. Las bacterias se reproducen exponencialmente, de modo que son capaces de colonizar de forma rápida un medio normalmente vacío, lo cual es muy útil en el caso de bacterias beneficiosas. Sin embargo, esta vez se prueba eliminar una bacteria nociva tratando con antibióticos un cultivo de laboratorio. Si la acción bactericida es eficiente, la disminución es exponencial y afecta a la cantidad de bacterias multiplicándola por una potencia de base menor que 1. Un técnico de laboratorio calcula unas 65.536 bacterias al inicio del experimento y nota que cada día que pasa disminuyen a la mitad. Las bacterias se considerarán eliminadas cuando no quede más del 1% de la cantidad inicial. A partir de la situación, responde. Nos piden primero cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento. 2. ¿Pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Eso es lo que nos piden averiguar. De la situación, vamos a poder analizar las 4 fases que nos van a ayudar a la resolución de la situación problemática. ¿Cuáles son estas 4 fases? La primera es comprender el problema. Nosotros, para poder comprender, tenemos que leer el problema. Leer de tal manera que nosotros podamos identificar datos, seleccionar bien la información, y si en algo no ha quedado claro en la primera lectura, se recomienda releer hasta poder comprender. Una vez comprendido el problema, recién vamos a pasar a la siguiente fase, que es diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Para ello, tienes que preguntarte si ese tipo de problema lo has visto con anterioridad en otro problema y asociarlo a un método para darle solución. Una vez que tengas un plan seleccionado, vas a ir a la ejecución de ese plan. ¿Qué pasaría si al ejecutar te das cuenta que la estrategia que has seleccionado no es la adecuada? Pues tienes que volver al segundo punto, a la segunda fase, que es volver a diseñar un plan, ¿sí? Y progresivamente volverla a ejecutar. En esta parte de la ejecución debes asegurarte que cada paso esté bien hecho para así poder acercarte a la solución. Luego de ello, una vez que tengas ya la solución matemática, tienes que reflexionar acerca del desarrollo obtenido, la solución obtenida. Esta fase va a permitir verificar que las respuestas obtenidas sean las correctas y tiene que cumplir las condiciones del problema. Además, te ayuda a reflexionar a cómo has desarrollado, qué es lo que has hecho, si es la respuesta adecuada y qué significa para tu aprendizaje. Estamos en la comprensión del problema. Estas preguntas nos van a ayudar a comprender cuántas bacterias hay al inicio y cómo se da la disminución de dichas bacterias en el caso estudiado. Número 2. ¿Cuántas bacterias a lo más pueden sobrevivir para que las consideres eliminadas en el cultivo? Bueno, estas 2 preguntas tú las tienes que responder con tus conocimientos previos o lluvia de ideas. Es importante que tú des una respuesta a ello. Vamos a verificar cómo han sido tus respuestas. Para darnos cuenta, en la número 1, ¿cuántas bacterias hay al inicio? Bueno, al inicio hay 65.536 bacterias. ¿Y cómo se da la disminución de dichas bacterias en el caso estudiado? Bueno, cada día que pasa, la cantidad de bacterias disminuye a la mitad.
un medio, ¿cierto? Bien, en la pregunta 2, ¿cuántas bacterias a lo más deben sobrevivir para que se consideren eliminadas? Si tu respuesta fue esta, vamos a verificar. Para considerar que las bacterias fueron eliminadas, estas no deben ser más del 1% de la cantidad inicial. Quiere decir acá que ya tienes que tener en mente sacar el 1% de esta cantidad total. La pregunta 3. ¿Cómo tiene que ser la potencia que afecte a la cantidad de bacterias para su disminución? 4. ¿Qué nos pide hallar las preguntas de la situación significativa? Sigamos respondiendo. En la número 3 nos piden o nos dicen ¿cómo tiene que ser la potencia que afecta a la cantidad de bacterias? Bueno, observando la situación, el problema, nos dan como dato que disminuye a la mitad. Por tanto, la potencia que afecta a la cantidad de bacterias tendrá que ser la base 1/2. En la pregunta 4, ¿qué nos pide hallar las preguntas de la situación significativa? Nos piden dos cosas. La primera, nos pide la cantidad de bacterias que quedan al tercer y quinto día. Y verificar si se eliminan las bacterias en una semana del tratamiento. En la segunda fase nos habla acerca de diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Las preguntas que nos pueden ayudar en esta fase serían: ¿cuál de los siguientes diagramas utilizarías para organizar los datos y visualizar la cantidad de bacterias cada día? Nos dan 3 opciones: diagrama de conjuntos, diagrama sagital y el diagrama tabular. En este caso, yo voy a emplear un diagrama tabular, ¿sí? Describe el procedimiento que realizarás para responder las preguntas de la situación significativa. Para ello, tenemos que recordar cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día de tratamiento. Entonces, si yo le he seleccionado una tabla, un diagrama tabular, tengo que hallar el tercer y el quinto día y colocarlo en esta tabla. Y si me piden, ¿puedes considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? Entonces quiere decir que no solamente el tercer y quinto día, sino también en la tabla tiene que visualizarse el 7º día de tratamiento. Vamos a ir a la tercera fase, que es ejecutamos el plan. Esta fase me va a permitir aplicar la estrategia elegida y debemos asegurarnos que cada paso esté bien realizado. De esta forma nos vamos a acercar a una solución óptima. Continuando con la ejecución del plan, tenemos la tabla, nuestra tabla donde están organizados los datos. En este caso hemos organizado los días y la cantidad de bacterias. En el día 0, en el momento que inicia el tratamiento, hay 65.536 bacterias, ¿sí? Ese es considerado el día 0. Pasado el primer día, nos dicen que esta cantidad disminuye a la mitad, ¿cierto? Entonces, para yo hallar la disminución, tengo que esta cantidad multiplicarlo por 1/2. En otras palabras, dividirlo entre 2. La división será 32.768. Esta cantidad va a ir acá. Quiere decir que al transcurrir un día de tratamiento, obtenemos esta cantidad de bacterias. En otras palabras, he multiplicado por 1/2. Ahora, en el segundo día, voy a tener que sacar la mitad a esta cantidad. O sea, a todo esto lo tengo que volver a multiplicar por 1/2. Quiere decir que necesito hacer lo siguiente. Esta cantidad, volverla a multiplicar por 1/2. Obteniendo así la mitad de esta, que vendría a ser 16.384. Ahora, para no poner 2 veces 1/2, yo puedo colocar acá 1/2 elevado al cuadrado. Y esa cantidad va a ser 16.384. Y así sucesivamente. Quiere decir, el siguiente o el tercer día voy a tener que sacar la mitad a esto.
o volver a multiplicar por 1/2 esta cantidad. En otras palabras, de manera más rápida, sería 1/2 3 veces, obteniendo así 8.192. De la misma manera, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2. Analizando la situación, acá es 2 exponente, acá es 3 exponente, acá será 4 el exponente, 5, 6 y 7. Pero ¿qué pasa acá? Por ejemplo, cuando no tiene exponente, el exponente es 1. Pero acá no se ha reducido a la mitad, pero debe haber 1/2. Pero como no se ha reducido a la mitad, el exponente no existe, 0. Y recuerda que 1/2 a la 0 es 1. Y todo número multiplicado por 1 es el mismo número. Quiere decir que la disminución es exponencial. ¿Y por qué disminuye? Porque la base es menor a 1. Es una fracción menor a la unidad. Muy bien, entonces, si yo sé que va a disminuir a la mitad, voy a seguir sacando mitad. Mitad, mitad, mitad. Esta es la mitad, será 4.096. Y la mitad de este número será 2.048. Siguiente será 1.024. Y la última que será 512. Ese será la mitad. Entonces ya tenemos la disminución en una semana. Ahora observamos la primera pregunta. ¿Cuántas bacterias quedan al tercer y quinto día del tratamiento? Bueno, el tercer día sabemos cuántas bacterias quedan. Esta cantidad de bacterias, 8.192 bacterias. Al quinto día tenemos 2.048 bacterias al quinto día. La segunda pregunta, ¿pueden considerarse eliminadas las bacterias en una semana de tratamiento? El problema nos dice que vamos a considerar que se eliminan todas las bacterias cuando haya, en este caso, menos del 1% del total. El 1% del total. Pero el total, ¿cuánto es? El total es 65.536. Para hallar el 1%, tú pones 1 sobre 100 de 65.536. Recuerda, cuando tú divides entre 100, acá hay una coma. Esta coma se va a ir, en este caso, para la derecha, 2 espacios. 1, 2. Quiere decir que el 1% de esta cantidad va a ser 655,36. Y si nosotros comparamos esta cantidad con esta cantidad, observamos que al séptimo día queda una cantidad menor. Por lo tanto, podemos considerar eliminadas las bacterias para la semana de tratamiento. Es muy importante que compares tus resultados obtenidos con este resultado del video. Gracias. En la fase 4 nos dice reflexionamos sobre el desarrollo. Estas preguntas me ayudarán bastante en esta fase. ¿Fue necesario emplear el diagrama tabular? ¿Por qué? Es necesario que tú acá respondas con tus propias palabras. 2. ¿Qué dificultades encontraste para plantear el factor de decrecimiento? ¿Cómo lo superaste? Estas preguntas te van a ayudar. Tienes que responderlas con tus propias palabras de acuerdo a la resolución que tú has hecho. Recuerda también que esta fase me va a ayudar a verificar que la respuesta obtenida sea correcta y cumpla con las condiciones del problema.